¡Sale, perra madre! ¡A ver, revísala! Tranquilo. Pertenecer a las Fuerzas Armadas de México significa estar dispuesto a enfrentar todos los días a las feroces organizaciones criminales ligadas al narcotráfico. Sin embargo, su tarea no se reduce solamente en la batalla contra los cárteles. La vida de un militar en el país azteca se torna aún más difícil cuando la agresión llega desde donde menos se la espera. ¿Por qué grabas? ¿Por qué grabas, cobarde? ¿Tienes miedo? ¿Qué te va a hacer la autoridad? Si lo agredes, te va a responder. La población civil está tan acostumbrada a vivir en la violencia que en muchas ocasiones la toma como propia. De esta manera, no es raro encontrarse con que los ataques hacia las autoridades vienen del grupo al que se supone deben defender. Entonces, ¿cómo actúan las fuerzas en estos casos? En este nuevo video, te presentaremos 3 escenas en las que el mundo del crimen se encargó de encender la llama, pero fueron los militares y los civiles quienes se terminaron quemando. Prepárate para vivir de cerca los enfrentamientos más calientes entre las fuerzas mexicanas y una población cansada de quedarse con los brazos cruzados. Nuestra primera parada nos lleva al 4 de mayo de 2022. Soldados de la Secretaría de Marina fueron retenidos y amenazados por elementos de la Unión de Pueblos y Organización del Estado de Guerrero, también conocida como UPOEG. Se trata de una fuerza civil presente en el municipio de Markelia. Los hechos ocurrieron en la carretera federal Acapulco-Ometepec, donde integrantes de esta guardia de pobladores decidieron cortar el paso a 2 patrullas militares, las cuales fueron demoradas más de media hora. Yo ando recorriendo, no conociendo el área. Si ves una situación te vas, no te paras, porque saben que ahí te van a poner la madre. Según las primeras versiones que trascendieron sobre lo ocurrido, la disputa se inició porque 2 patrullas con elementos de la Marina reprendieron a un joven oficial de la UPOEG por llevar indumentaria con insignias de las Fuerzas Armadas. El grupo comunitario tomó estas acciones como una ofensa y decidió responder. Por esa razón, cuando los militares pretendieron continuar con su camino hacia Acapulco, los civiles armados los alcanzaron y les bloquearon el paso con 4 camionetas. Allí la tensión alcanzó su punto más álgido. Los miembros de la UPOEG descendieron de los carros empuñando sus escopetas y se acercaron a las patrullas en las que viajaban los marinos. Si bien los soldados no reaccionaron, los civiles no se detuvieron allí. El paso siguiente fue quitarle el aire a las ruedas del vehículo militar para que no pudieran retirarse, mientras llamaban a más integrantes de su unidad para que se acerquen al lugar en apoyo. Los uniformados seguían sin reaccionar. Eran conscientes de que no tendrían oportunidad ante el nutrido grupo que los agredía. Debían esperar un milagro, y este ocurrió. De pronto se hizo presente el alcalde del pueblo, Lincer Casiano Clemente, acompañado de varios efectivos de la policía municipal. No obstante, lo que parecía ser la salvación terminó ocasionando más problemas. Los oficiales recién llegados comenzaron a ser atacados con palos y puñetazos por parte de los jóvenes pertenecientes a la fuerza civil. Gracias a que una de las personas presentes en el lugar pudo sacar su celular para filmar la escena, puedes ver el momento exacto de la agresión en este video. Pues está tratando de negociar. Aquí están empujando a los policías municipales, están violentándose, está armándose la violencia, Aquí estamos viendo cómo el alcalde está intercediendo para que... Tranquilos, chavos, tranquilos, chavos, tranquilos, tranquilos, no se sientan los dueños del mundo, chavos, ¡Ey!
Controla a tu gente, Chucho. Según los reportes que se dieron a conocer más tarde, fue el propio alcalde quien tuvo que interceder físicamente para que los integrantes de la UPOEG cesaran las agresiones. Después de eso, en un diálogo más calmado, los civiles armados manifestaron su molestia por lo que consideraban un hostigamiento de parte de las Fuerzas Armadas. El reclamo sobre el uso de insignias militares les parecía algo excesivo y hasta absurdo. Pero sin dudas, nadie se imaginó que podía llegar hasta este punto. Ya con otro clima, los efectivos de la Marina también hicieron su reclamo. Indicaron que ellos abordaron a la persona con insignias militares en buenos términos y que luego se encontraron con un bloqueo violento en medio de su camino. El alcalde Casiano Clemente terminó de apaciguar el momento, al reconocer que había sido él quien solicitó la presencia de los soldados para la celebración de la feria del municipio. Su figura fue clave para que el episodio no escalara aún más. De hecho, un representante de la Fuerza Civil admitió su importancia al contarle a uno de los marinos cuál era el plan inicial. Te pensaba manear y ponerte en el puente, carnal. Dale. Pero por el presidente municipal, que es nuestro amigo y nuestro mando aquí, vamos a dejar esto así. Luego de conseguir una exitosa intervención, el gobernante se retiró del lugar con los integrantes de la UPOEG. Como podemos ver, los elementos de la UPOEG le bajaron el aire a las llantas a las patrullas y bueno, aquí seguramente están esperando que vengan un talachero que les rehabilite las llantas. Por su parte, elementos de la policía del estado se quedaron para auxiliar a los militares con las llantas pinchadas. Una vez reparadas, pudieron seguir su camino hacia Acapulco. Este hecho demuestra cómo una fuerza civil y organizada se atreve a enfrentar a los miembros del Ejército de México. En el siguiente caso veremos qué sucede cuando delante de los soldados se encuentra un simple grupo de personas asustadas por la inseguridad que se vive a su alrededor. ¿Pueden enfrentar a los uniformados de la misma manera? Es momento de viajar al municipio de Chicomucelo, en Chiapas. Esta región es una de las más afectadas por la guerra narco que se vive entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. En enero de 2024, el conflicto por el control del estado fronterizo tuvo un nuevo capítulo. Un enfrentamiento entre ambas organizaciones dejó un alarmante saldo de 20 personas fallecidas, entre las cuales había 2 civiles inocentes. Los pobladores del lugar señalaron que el Grupo de Jalisco, también llamado por su sigla CJNG, tenía el control de la cabecera municipal luego de que sus sicarios colocaran retenes sobre la carretera. Se trata del cártel más poderoso del país, liderado por el temible Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Tras mencionar esto, los habitantes de la zona reclamaron que ni el Ejército ni la Guardia Nacional y estatal cumplían con su función, la de garantizar la paz y tranquilidad para la población. Estas declaraciones encendieron poco a poco el conflicto con las autoridades, el cual estalló cuando los militares intentaron ingresar al municipio y un bloque realizado anteriormente por los lugareños se lo impidió. El camino que tomaron los efectivos de las Fuerzas Armadas mexicanas terminaba en un perímetro cerrado con alambres de púas que interrumpían el paso. Los habitantes de Chicomucelo aseguraron que estas barricadas eran para evitar el ingreso de los grupos criminales, pero las autoridades no se lo tomaron bien. Algunos de los pobladores lograron registrar la reacción de un uniformado al que intentaban calmar para poder dialogar. Sin embargo, su furia era incontenible. Están tapando el camino a la autoridad. Es nuestro deber reconocer en todos lados. Dar seguridad a la comunidad, a todas. Parejo. El problema es que las familias están... ¿Cuál problema? El problema son ustedes cobardes. Porque no otra gente armada les tiene miedo. Para eso se deben de unir. Para el silencio los demás. Los pueblos... Si son caballeros y los tienen puestos, ¿cuál es el silencio? Tú también que estabas gritando, no te atrevas otra vez. Te tengo ubicado. Te tengo ubicado, cabrón. Le rogamos, comandante... Voy a entrar, voy a entrar. Quien se desquita con los pobladores es un comandante del 101º Batallón de Infantería, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.
En el video compartido en redes sociales, también se escucha a los manifestantes tratar de tranquilizar al militar para poder explicar sus razones sobre el bloqueo. Es que la sociedad civil de Chicomucelo manifestó que son varias las comunidades que se vieron obligadas a huir del municipio, no solo por el crimen organizado, sino también ante la entrada de las Fuerzas Armadas. Mediante un comunicado, aseguraron que los militares se han violentado contra los pobladores que decidieron resguardar sus hogares por la creciente presencia de los cárteles, y esta vez no sería la excepción. Los habitantes del lugar seguían pidiendo calma al comandante alterado, pero eso no sucedió. Por el contrario, la situación se puso cada vez más tensa, hasta que de pronto se desató un enfrentamiento con palos, piedras y gases lacrimógenos arrojados por las fuerzas federales. Luego de la confrontación, los pobladores volvieron a cargar contra las fuerzas militares, compartiendo estas imágenes en las redes sociales y cuestionando su accionar. Lo cierto es que la violencia en México ha escalado a niveles impensados. Para demostrar esto, te contaremos un último caso. Debemos viajar hacia la localidad de Arcelia, en el estado de Guerrero. Este municipio se encuentra en la región geográfica conocida como Tierras Calientes, donde el narcotráfico también pisa fuerte. Particularmente, el hecho que nos convoca sucedió en septiembre de 2022, cuando la familia michoacana ejercía el terror en el lugar. Los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascuaga, alias El Pez y El Fresa, respectivamente, eran los líderes narco en Arcelia. Ambos integraban la lista de los criminales más buscados, y las autoridades ofrecían una gran recompensa a cambio de cualquier información sobre su paradero. Con el objetivo de atraparlos, el ejército mexicano decidió montar un campamento cerca de la entrada a la ciudad. Sin embargo, su presencia comenzó a generar algunos cruces con la población, y sin resultados contra la delincuencia, aquella tensa relación terminó por explotar. Vámonos ya. Muchas vacaciones se dieron. Ya. Vámonos. Mucho que robaron en Arcelia. Vayan a otro lado. Vámonos. Allá. Fueron alrededor de 25 los militares obligados a retirarse del lugar, entre insultos. Los efectivos pertenecían al 41º Batallón de Teloloapán y para evitar mayores confrontaciones con los civiles, levantaron su campamento. Según reportaron los medios locales más tarde, los pobladores se organizaron para exigir la salida de las fuerzas, luego de que, presuntamente, un grupo de soldados golpeara a un par de jóvenes de la localidad. De todas maneras, ninguna autoridad se pronunció respecto a los hechos. En el fragmento que pudiste apreciar sobre el instante en el que son obligados a retirarse, se pueden escuchar insultos populares de la región de Tierras Calientes, como la palabra cocho. Este se utiliza como otra manera de decir cerdo, y en este contexto ha demostrado que la violencia entre militares y civiles puede verse de varias formas. Acercándonos al final, podemos asegurar que los mexicanos se encuentran en un momento muy complejo de su historia. La presencia de los sanguinarios cárteles de la droga ha sembrado el terror, pero también se ha metido profundo en la sociedad, hasta el punto de llevar a toda la población hacia el lado de la agresividad. Las propias Fuerzas Armadas y la población civil han caído en ese pozo oscuro, y es difícil encontrar la salida. La policía de Estados Unidos se enfrenta diariamente a escenas violentas y muchas veces utiliza sus uniformes como excusa para ejercer un poder desmedido. Pero ¿qué sucede cuando del otro lado se encuentra otro miembro de las fuerzas de seguridad? En esta oportunidad conoceremos dos historias con un condimento especial. Y es que el personal policial tendrá enfrente a exmiembros del ejército.
Estos veteranos de guerra que se acostumbraron a matar o morir en un campo de batalla serán los responsables de 2 sangrientos capítulos. En este nuevo video de Mundo Bélico, te invitamos a descubrir lo que hay detrás de estos impactantes casos, incluyendo el episodio de un marín que enfrentó a su propia esposa, y todo terminó de la peor manera posible. Jen was our friend, sister, colleague, but most importantly, she was part of our family. As we are present here today, remembering and honor Jen, a piece of us is gone, one that can never be replaced. Nuestra primera parada nos lleva a las vísperas de Navidad de 2012, en el estado de Wisconsin. Allí, Jennifer Sevena trabajaba como oficial de policía de Wauwatosa. Había ingresado a la fuerza hacía 2 años, y en aquella fecha decidió unirse a una patrulla voluntaria para contribuir con la seguridad de la comunidad durante las festividades. Era Nochebuena, y la mujer de 30 años realizaba la ruta programada con su vehículo cuando de repente se encontró con una escena inesperada. En una esquina sombría de la ciudad vio una cara conocida, pero la mirada de esta persona parecía la de un extraño. Se trataba de su esposo Benjamin, un ex marín de los Estados Unidos que la había estado siguiendo durante días. El sujeto había esperado algunas horas cerca del departamento de bomberos donde los oficiales solían tomar descansos, y cuando vio la patrulla de su pareja se abalanzó sobre ella. De repente, el silencio de las calles desoladas se quebró. Jennifer quiso sacar su pistola ante la imagen amenazante de su esposo desencajado, pero el ex militar fue más rápido. Abrió fuego, y no solo fue un solo disparo, sino 5 los que ejecutó sobre el rostro de la víctima. Benjamin Sevena escapó del lugar sin mirar atrás, y pasaron varias horas hasta que el hecho se descubrió. Eran alrededor de las 4:30 de la mañana, cuando los oficiales fueron a revisar la posición de su compañera, la cual no respondía a las llamadas por radio. La espantosa escena de encontrarla sin vida fue una gran sorpresa que dejó al departamento de policía en estado de shock. 2 horas más tarde comenzaría la investigación, y fue a partir de un inesperado contacto telefónico. Era Benjamin Sevena preguntando por su esposa. Un sargento devolvió el llamado 5 minutos más tarde pidiendo al hombre que se acercara a la comisaría, porque Jennifer había estado implicada en un incidente. En paralelo, las autoridades comenzaron a trabajar en la búsqueda del asesino, y un video de vigilancia del área mostraba un vehículo que coincidía con el del ex marín en el momento del tiroteo. Los detectives decidieron registrar el hogar de la pareja y encontraron un arma que disparaba municiones idénticas a los casquillos de bala encontrados en la escena. También hallaron la pistola reglamentaria de Jennifer escondida en la casa. Mientras tanto, en la estación de policía, Benjamin Sevena mostró una actitud sospechosa cuando se le comunicó que su esposa había sido asesinada. Todas las pistas apuntaban a un mismo lugar, y el hombre fue detenido acusado de homicidio. Benjamin Sevena was brought in strapped to a wheelchair and his bond was set at $1 million. Investigators believe the 30-year-old stalked his wife for several days before shooting and killing. El sospechoso declaró que había sido quien le disparó a Jennifer, y de esa manera comenzó el camino hacia su juicio. Muchas cuestiones salieron a la luz, como el hecho de que la oficial de policía habló con un colega semanas antes de lo sucedido, y le dijo que su esposo había estado actuando de manera violenta con ella, poniendo un arma en su cabeza. Benjamin también declaró durante su testimonio que había tenido celos de otros hombres, pero eso fue desestimado cuando la defensa planteó que había otros motivos detrás del hecho. Diferentes documentos presentados detallaron que el crimen fue el resultado de un caso grave de estrés postraumático. A partir de esa información, se pudo conocer en profundidad parte de la violencia que el ex militar presenció e infligió mientras estuvo en Irak. Con 30 años, el acusado era un veterano de guerra con 2 incursiones en el mencionado país de Medio Oriente. Sirvió en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos y fue dado de baja con honores en 2005 después de sufrir graves lesiones en brazos y piernas en un ataque de mortero ese año. Entre las 10 condecoraciones que recibió se destacan un corazón púrpura, una medalla de buena conducta y una insignia de experto en rifles. Un currículum sorprendente para alguien que se encontraba en su posición.
asesino de una policía, que además era su esposa. De todas maneras, incluso el propio Sevena sabía que existía algo oscuro dentro de él, y así lo compartía en un video realizado durante 2010 sobre su vida ligada a las fuerzas militares. Before I went in, I was pretty much like a hippie. I was very laid back, but the anger was there. It was just very hidden. And then when I went to the Marine Corps, they really taught me how to centralize the anger. After my training, it definitely amplified, so it got worse. Lo vivido en Irak marcó el destino del veterano. Finalmente, entre los documentos presentados durante el juicio, el hombre contó sus motivos. Presuntamente, el ex marín tenía pesadillas por sus 68 muertes confirmadas en el extranjero y cayó en una profunda depresión. Una semana antes del asesinato, había confesado a su esposa del deseo de suicidarse, a lo que Jennifer respondió que si eso pasaba, ella misma lo seguiría y se quitaría la vida. Benjamin Sevena aseguró que luego de esa conversación, y temiendo que aquel hecho le negara a su mujer el acceso al cielo, decidió matarla y luego dispararse a sí mismo. Según aclaró luego, esto último no se concretó porque el arma falló. Ese testimonio presentado ante el juez fue la solicitud final para que se lo considere como una persona que padece un trastorno mental, y estuvo acompañado por la petición de clemencia de los padres del ex militar. Our once smiling, happy jokester son has receded into the darkness of his mental wounds of war. Más allá de estas palabras, el juez fue claro en su mensaje y lo sentenció a prisión perpetua. I believe to a reasonable degree of medical certainty that the defendant, Benjamin Sabina, was not suffering from a mental disease or defect. La decisión de la justicia fue dejar a Sevena sin posibilidad de acceder a la libertad condicional en por lo menos 35 años. Llegó el momento de abandonar Wisconsin y viajar hacia California, más precisamente a la ciudad de Los Ángeles, donde los enfrentamientos entre policías y exmilitares tuvieron un nuevo capítulo. El 13 de junio de 2022, un oficial de la patrulla de caminos realizaba los controles habituales sobre el tránsito y decidió detener a un hombre que viajaba en un auto blanco por el distrito de Studio City. Si bien los detalles del encuentro nunca trascendieron, fue muy difícil evitar que el resultado final no llamara la atención. Es que minutos antes de las 8 de la noche de aquel día, el policía de 25 años fue baleado por el ocupante del vehículo, quien luego de apretar el gatillo escapó. Durante un forcejeo, el tirador resultó herido en su mano. No obstante, la víctima recibió la peor parte con un disparo en la cara que lo llevó de urgencia y un estado crítico al hospital. Luego del violento episodio, las autoridades rastrearon el automóvil color blanco hasta llegar a un complejo de apartamentos en el distrito de Van Nuys. Allí, un equipo SWAT y otros agentes registraron el edificio utilizando granadas aturdidoras para irrumpir en un apartamento asociado a Peshmerga Niraj Khosrowabadi. Ese hombre de 33 años era un ex miembro de la Marina de Estados Unidos y se había convertido en el principal sospechoso del ataque. Habían llegado hasta el lugar gracias al número de placa del vehículo, pero el presunto tirador había huido del domicilio, y la tarea de las fuerzas se volvía más compleja. La policía decidió utilizar el recurso del escuadrón K-9. Se trata del uso de perros para ir detrás de un rastro, y en esta ocasión, la tarea recayó sobre un sabueso llamado Piper. Este detectó el olor del departamento y luego salió a la calle en busca de coincidencias. De manera sorprendente, el animal condujo a las autoridades hasta una tienda en un campamento cercano, que es utilizado por personas sin hogar. Allí se encontraba Khosrowabadi con sangre en su ropa y un arma de fuego. Esta vez no enfrentó a la policía, simplemente se entregó. Arrested, 33-year-old Pejman Khosrowabadi. CHP saying he is the military veteran accused of shooting a CHP officer during a traffic stop in Studio City. Habían pasado apenas 12 horas del hecho cuando el agresor fue detenido, y a partir de ahí comenzaría la investigación más profunda del caso. La familia de Khosrowabadi intervino señalando que el hombre era un veterano del cuerpo de Marines que había luchado en Afganistán y sufría de trastorno de estrés postraumático. Como aliciente, 2 días antes del episodio, un sargento de la fuerza con el que era cercano se había suicidado.
un hecho que alteró al ex militar. Según las declaraciones del acusado, se dirigía a entregar juguetes a un primo con autismo cuando fue detenido por el oficial baleado. Y si bien no hubo justificación para los actos que siguieron al encuentro con el policía, nuevamente sus allegados solicitaron ayuda por su condición de salud mental. I think it's important that we shed light on the situation because mental health is a big issue. Un testigo que participó de la investigación aseguró que Khosrow Abadi había pasado la noche en el campamento para indigentes, diciendo que quería suicidarse o presionar a la policía para que lo matara. Más allá de aquel deseo, el ex marín terminó en prisión bajo la figura de intento de asesinato, mientras que el oficial herido logró sobrevivir. Sin lugar a dudas, tanto este caso como el de Benjamin Sevena muestran cómo las cicatrices invisibles de la guerra han dejado una marca indeleble en el interior de estas personas, alterando irrevocablemente la percepción sobre el mundo que los rodea. En ambos se destaca la necesidad urgente de un mayor apoyo y comprensión para los veteranos de guerra, que luchan contra el trauma y la desesperación que los consume desde su regreso del campo de batalla. Mientras la oscuridad siga estando ahí, el costo humano de la violencia seguirá siendo muy caro. Gritos, empujones y golpes. La llegada de la policía a esta riña vecinal solo logra avivar el fuego. Los mismos agentes del orden se vuelven parte de un feroz enfrentamiento contra los civiles, regando de violencia y brutalidad las calles de México. Pero este no es un incidente aislado. Este oficial que no trae chaleco es el que llegó. Bloqueos, protestas o desobediencia a la autoridad. Cualquier excusa es válida para que las fuerzas altamente entrenadas para proteger a la población ahora sean quienes se enfrentan a ella. Y si bien la sociedad no cuenta con la misma preparación, son personas furiosas y dispuestas a todo por conseguir lo que se proponen. En este nuevo video de Mundo Bélico, repasaremos 6 casos en los que los agentes llamados a traer la paz y seguridad se vuelven protagonistas de temibles enfrentamientos contra los pobladores. Te lo advertimos, esto puede acabar muy mal. Hazte para acá, va. Hazte para acá, quítate tú quítate. Estas imágenes nos llevan al 12 de mayo de 2020. El lugar es la colonia Miguel Hidalgo, en Ciudad de México, y quien realiza la grabación es un testigo que casualmente transitaba por el lugar donde varios oficiales realizaban un operativo. La violenta escena se dio después de que los agentes llevaran a cabo un control vehicular. 2 hombres fueron detenidos y revisaron sus motocicletas. Al parecer, las autoridades se encontraron con algún tipo de irregularidad y comenzaron a forcejear con los presuntos sospechosos para someterlos y esposarlos. En ese momento, se desató el caos y algo llamó la atención de los testigos de inmediato: la brutalidad policial. ¡Ey! ¡No le estés pegando! ¡No le estés pegando! ¡Mira! ¡Estás grabado! Y los tengo grabados a todos. Visiblemente alterados, los sujetos pedían explicaciones sobre la aprehensión, asegurando que no existían razones para que los oficiales los llevaran al departamento policial. Los gritos y la lucha cuerpo a cuerpo entre los agentes de seguridad y los 2 hombres llamó la atención de los transeúntes, que poco a poco comenzaron a documentar lo que ocurría y reclamaban a los 3 uniformados por golpear a los civiles. Tras varios minutos de una pelea en el suelo por esposar a los sospechosos, uno de ellos logró levantarse. Estaba cansado y dolorido por el intenso forcejeo, pero el deseo de venganza era mayor a todo lo demás. Enceguecido, buscó entre la gente a su agresor. Pronto lo identificó. Era el policía que iba simplemente vestido de negro y sin ninguna identificación.
Se acercó a él con una actitud desentendida y sin mediar palabra lo golpeó en la cara. Eso solo reavivó la lucha, y el oficial que recibió el puñetazo fue por su revancha. La tensión aumentó a un nuevo nivel y una pequeña multitud que se había reunido alrededor se interpuso para evitar que el agente respondiera con mayor violencia. Él fue el que inició todo, él fue el que tú iniciaste todo. La gente parecía estar decidida a proteger a los hombres que habían sido sometidos por la brutalidad de los policías. Pero ellos no querían un resguardo, sino venganza. Uno de los presuntos sospechosos desapareció de la escena por un minuto, pero luego regresó con ímpetu de revancha. El enfrentamiento reunió cada vez a más personas. No solo buscaban ayudar a los sujetos agredidos, sino que querían terminar con la impunidad de las fuerzas que los tenían hartos. Obstaculizaron el tránsito por las calles aledañas, mientras los dos hombres que habían sido el blanco de los agentes desaparecían entre la multitud. Los policías también abandonaron la escena, pero pronto se convirtieron en el centro de atención de la comunidad, ya que las personas que filmaron la secuencia subieron los videos a las redes sociales. Allí, el pedido de un castigo por el accionar de la fuerza se multiplicó rápidamente. No obstante, las autoridades de Ciudad de México no dieron ningún tipo de explicación sobre lo acontecido. No se informó la razón por la que se pretendía detener a los presuntos sospechosos y tampoco si alguien resultó herido. Ahora bien, si este caso te pareció violento, espera a ver lo que sigue. Nuestra segunda parada es el municipio de Chimalhuacán. El 15 de mayo de 2024, de acuerdo con la información brindada por las autoridades del Estado de México, los oficiales fueron requeridos en las calles de la colonia Lomas de Totonaco para intervenir y restablecer el orden por una riña entre vecinos. Cuando los agentes llegaron, se encontraron con personas golpeándose ferozmente y lanzando rocas sin piedad. Casi sin tiempo para reaccionar, rápidamente quedaron envueltos en el mismo círculo de salvajismo. Un gran número de policías retrocedió frente al avance de los pobladores enfurecidos. Habían arribado con la idea de poder controlar la situación sin grandes problemas, pero la falta de coordinación en sus acciones fue suficiente para que se vieran superados por la violencia que se desarrollaba en el lugar. De esta manera, los oficiales que habían llegado con la intención de restablecer el orden no supieron cómo reaccionar y solamente contribuyeron a que el caos se incrementara al formar parte de la riña entre los vecinos. En lugar de entablar un diálogo con los integrantes de las dos familias que habían iniciado el problema, los agentes se sumaron casi de inmediato a la batalla campal, golpeando sin discriminar a hombres y mujeres. Su juramento de proteger a las personas se había transformado en un vago recuerdo. Ahora, actuaban como animales salvajes, sin resguardo por la vida de los demás. La falta de tolerancia y liderazgo de los oficiales llevaron a graves agresiones físicas y una violencia sin precedentes que solo siguió escalando. Este enfrentamiento dejó al menos a 2 mujeres heridas, las cuales fueron sometidas a golpes y subidas a una unidad oficial. Los uniformados también detonaron sus armas de fuego mientras se retiraban, y no contentos con sembrar el terror de que una bala perdida pudiera matar a algún vecino, se fueron pateando las puertas de los domicilios en la zona como vándalos. No obstante, el conflicto no acabó con la retirada de los agentes. Inmediatamente los vecinos comenzaron a exigir justicia, ya que aseguran que un menor de edad resultó lastimado por una herida en la cabeza, lo que alentó el inicio de una investigación que aún sigue en curso y sin resolución.
Llegó el momento de avanzar, y nuestro tercer caso nos lleva a la colonia Naucalpan, donde las fuerzas del orden llegaron para hacer frente a una manifestación. El 23 de octubre de 2024, vecinos del lugar se encontraban realizando bloqueos para exigir a las autoridades que atendieran el problema de escasez de agua que existía desde hacía varias semanas. Sin embargo, lo que consiguieron no era precisamente lo que estaba en sus planes. La policía respondió con la fuerza para contener a los protestantes y decidió detener a los que consideró como violentos alborotadores. Esa era parte de las órdenes que los uniformados habían recibido rumbo al lugar. Disolver la manifestación por cualquier medio posible y a cualquier costo. Sin dudas, se tomaron esto al pie de la letra. Aquí vemos como una protesta pacífica de 50 habitantes del lugar afectado por la falta de agua fue escalando poco a poco hasta convertirse en una lucha contra las autoridades. Los civiles estaban haciendo uso de su derecho a manifestarse detrás de un pedido justo y vital. Sin embargo, la violencia nuevamente le había ganado a todo lo demás y se apoderó de la escena. Para este momento, los agentes utilizaban la fuerza para liberar la avenida Conscripto, que era bloqueada, mientras los manifestantes respondían con empujones, puñetazos y patadas. Ya no había vuelta atrás. La brutalidad se había convertido en la norma. Si alguien más decidía oponerse a las órdenes oficiales, sabía cuál sería su destino. La violencia que se vivió durante esa jornada motivó un pedido de explicaciones de los vecinos por el accionar policial. Sin embargo, a pesar de que el agua regresó, aquella solicitud de respuestas nunca llegó. Dejamos atrás Naucalpan y viajamos hacia el municipio de Monterrey, donde nos espera nuestro siguiente caso. El hecho ocurrió el 16 de agosto de 2022, luego de que un agente de la Secretaría de Movilidad multara a un hombre que se encontraba estacionado con su vehículo en un lugar indebido. Más precisamente, la sanción fue a raíz de que el sujeto se detuvo en una parada de camiones sobre la avenida Cuauhtémoc, mientras hablaba por teléfono. Frente a eso, el efectivo le solicitó los papeles del vehículo y los retuvo, por lo que el hombre enfureció y exclamó a otro policía que se encontraba allí: «Dile que me entregue los documentos o le parto su madre». Tras la amenaza y la tensión en aumento, un acompañante del sujeto comenzó a grabar la escena. Ante la cámara encendida, la situación pareció entrar en una calma aparente, pero no duraría mucho. Lo peor estaba por venir. Te dije 2 minutos. Te dije 2 minutos. Va a empezar, porque no puedo hablar de un... Bueno, ok, va a empezar. Está bien. Discúlpeme con mamá. Es que andamos en lo mismo. Andamos en lo mismo. Desde el municipio empezó a faltarme respeto. Yo te hablé bien. ¿Qué fue lo que te dije? El policía ya estaba perdiendo la paciencia luego de intentar reiteradas veces que el hombre entrara en razón. Sin embargo, este solo volvía a su postura una y otra vez, insistiendo en que no había hecho nada mal. Cuando finalmente entendió que el agente no haría caso a su repetitivo discurso, descartó definitivamente la opción del diálogo.
Luego de recibir un inesperado golpe en la cara, el oficial forcejeó y luchó con el hombre enojado, hasta que logró acercarse a la zona en la que se encontraban sus compañeros, quienes finalmente intervinieron para frenar la pelea. La grabación se detiene luego de que el agente y su agresor son separados. Se necesitó de 4 uniformados para conseguirlo, lo que deja demostrada la brutalidad del sujeto. Asimismo, esta furia desmedida es ejemplo perfecto de los escenarios que enfrenta la policía diariamente en las calles mexicanas. Un terreno salvaje y temible que no es para cualquiera. Llegó el momento de regresar al Estado de México, esta vez para conocer los hechos que se registraron el 24 de octubre de 2022 en Ecatepec. La tensión entre los efectivos de la policía municipal y los civiles comenzó cuando un hombre intentó oponerse a la detención de otro sujeto. Se desconocen las razones por las cuales los agentes buscaban llevar a cabo la captura, pero esto solo enfureció al personaje principal. Ya, güey. En la grabación llevada a cabo por un vecino del lugar, el hombre de camisa blanca se muestra como el iniciador de la pelea. Al empujar al primer oficial, recibe la respuesta de 2 de los agentes que lanzan patadas. Sin embargo, ese es apenas el inicio de un intercambio de golpes que solo escalaría más y más ante un atento y expectante público. De hecho, el grupo de personas que se congregó buscaba ser partícipe de la increíble escena que estaban presenciando. Algunos documentaban los hechos con sus celulares, mientras que otro individuo comenzó a persuadir al uniformado para que peleara con el hombre. Lo que no fue difícil, ya que el agente rápidamente lo desafió en una lucha cara a cara. Finalmente, luego de que el civil concretara varios golpes contra el rostro del oficial, los demás efectivos contuvieron a su compañero para que no siguiera con la pelea. A pesar de las múltiples agresiones, más tarde se dio a conocer que la patrulla policial abandonó el lugar terminado el conflicto, sin reportar personas detenidas. Esto quiere decir que el violento combatiente había logrado su cometido y no permitió que los uniformados se lleven al sospechoso que habían ido a buscar. Y ahora sí, ha llegado el momento de nuestro último episodio, que en este caso nos lleva a Guadalajara. El 20 de septiembre de 2023, el Centro Médico del Instituto Mexicano del Seguro Social fue el escenario de una jornada de enorme violencia. Como parte de los protocolos que se llevan a cabo en todas las sedes de la entidad, agentes de seguridad realizan una revisión de bolsos, mochilas o paquetes que entran y salen del lugar, tanto de pacientes como de trabajadores. Sin embargo, tal como se pudo constatar en los primeros reportes tras el hecho, el personal aseguró que el acoso por parte de los policías federales ya era una constante, así como los malos tratos. Denunciaron que existía un abuso de poder al momento de las requisas, lo que en esta salvaje tarde desencadenó un feroz conflicto. En estas imágenes grabadas por un testigo, dentro del centro médico, se puede ver cómo un grupo de trabajadores se lanzaron sobre los agentes, totalmente enfurecidos. La escena se dio como consecuencia de un presunto amedrentamiento por parte de los oficiales, que habían sacado un arma al momento de revisar las pertenencias de una enfermera. Aquella situación solo logró generar una escalada en la violencia, y el conjunto de personas que se desempeñaban en el instituto se lanzaron contra los efectivos policiales en defensa de su compañera. Con la tensión elevándose a cada segundo, finalmente el enfrentamiento se hizo inevitable. La pelea alcanzó su pico de brutalidad
cuando el tumulto cruzó el umbral del centro médico y se cerraron las puertas del lugar con la confrontación entre agentes y civiles en el exterior del edificio. Desde el instituto aseguraron más tarde que el conflicto no registró ningún herido, pero marcó un peligroso antecedente de violencia en un ámbito donde se debería poner énfasis en el cuidado de las personas y no lastimarlas mediante el salvajismo. Finalmente, emitieron un comunicado donde señalaron que se abriría una investigación para dar con los responsables del altercado y revisar los protocolos a futuro. De esta manera llegamos al final. Luego de haber conocido 6 increíbles casos donde las fuerzas del orden son las que terminan involucradas en feroces batallas contra los pobladores mexicanos. Pero antes de despedirnos, nos gustaría saber, ¿cómo imaginas que hubiesen acabado estos enfrentamientos sin celulares grabando el minuto a minuto? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios. Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos para volver a encontrarnos en nuestro próximo video de Mundo Bélico.